Bueno, no sé si me están escuchando y si ya puedo empezar. Me gustaría saber si ya estoy viendo que hay 5 personas ya haciendo seguimiento del video, pero quisiera saber si... Hola, hola, aquí estoy viendo. Andrés, ¿cómo están? Un saludo especial. Entonces, voy a empezar y ustedes me dirán si están recibiendo la señal y si están siguiendo. Fuerte y claro, bueno, muy bien. Yo quisiera saber qué ha sido lo más difícil de un momento como el que estamos viviendo. Por supuesto, más allá de la pandemia, más allá de la posibilidad de enfermar, ¿qué ha sido lo más complicado de estar en cuarentena, de estar confinados? Y me voy a adelantar yo a dar una respuestica. Para mí lo más difícil, increíblemente, ha sido el hecho de perder mi privacidad. O sea, yo soy una persona que trabajo en casa y que estoy acostumbrado a estar en casa. Pero de pronto estar todos en casa me ha robado mi espacio, he sentido eso, me ha robado mis tiempos y ahora he tenido que hacer una serie de ajustes a la vida diaria. Y eso no ha sido nada fácil. Como hoy vamos a hablar de un tema de pareja, quisiera empezar por establecer para todos los que están siguiendo este video qué ha sido lo más difícil. Escríbamelo por favor allí. Yo estoy viendo acá sus respuestas. Si la situación económica, si han tenido peleas, discusiones, si ha habido cierta tensión, si estar con los hijos 24 horas todo el tiempo no ha sido fácil, qué ha sido lo más complicado. Y de acuerdo con eso, quiero entonces orientar la charla de hoy, que quiero hacerla alrededor del tema de cómo la vida en pareja es una vida que tiene que ver con fortalecernos mutuamente. Y es que quizás uno de los aspectos más difíciles es que cuando nosotros vivimos en pareja y estamos mucho tiempo juntos, a veces se nos olvida o perdemos de vista cosas como que el ritmo, por ejemplo, como me escriben acá, el ritmo de trabajo, es, no perdón, parece que una pequeña interrupción, no solamente para que estemos juntos, sino para que estemos en un fortalecimiento constante, haciendo que nuestros ritmos de vida se vean llenos de la vida de pareja que nos permite salir a la realidad y cumplir lo que tenemos que hacer allá. Ser ahora sí papás, o ser allá trabajadores, o ser las personas que tenemos que vivir en una ciudad, o en fin. Este confinamiento y esta cuarentena empieza a pesar en los ánimos y empieza a pasar factura desde el punto de vista de que no es tan fácil, no es tan sencillo, no es algo que podamos decir que se vive fácilmente, y tenemos que buscar recursos, y como parejas tenemos que buscar recursos. Entonces yo voy a basarme en una palabra de la Biblia que es muy hermosa. Está en Filipenses, una de las cartas de Pablo, de las llamadas cartas de reclusión, de cuando estuvo el preso, confinado. Y es una partecita, pero que toca entenderla como en el contexto general. Estoy en Filipenses 4 y en el versículo número 13. Es un versículo conocido que habla acerca de la fortaleza. En esta versión que yo tengo acá, que es una versión de Biblia Nueva, no me gusta mucho, pero la voy a emplear porque es muy sencilla. Dice: puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo.
La más conocida, que la usamos muchísimo los cristianos, es: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Pero esa frase, escrita en esta carta hermosísima de Pablo, tiene mucho que ver con un asunto que hay que mirarlo con mucho cuidado para que lo podamos trasladar a la vida diaria de este momento, a esta realidad de estar confinados en cuarentena. Entonces, una primera cosa muy importante es entender que la frase no se puede leer descontextualizada, o sea, sacada del contexto donde está. Y el contexto donde está es que Pablo viene hablando de algo muy hermoso desde el comienzo de la carta. Él viene haciendo una especie como de análisis de qué significa dar la vida por Cristo, qué significa vivir la vida que Cristo quiere para nosotros y no nuestra propia vida. Y cuando digo no nuestra propia vida, no se trata de vivir una vida desagradable o aburridora, sino que se trata es de estar constante y permanentemente pensando: ¿dónde está Cristo en mi vida? ¿Dónde está Él en este momento, en esta situación en particular, en esta cuarentena? Y así puedo entender aspectos de la carta como aparecen en el capítulo 2, donde dice cómo se debe vivir, que es muy interesante. Cristo es lo más importante, dice en el capítulo 3. Allí hay una descripción hermosa de alcanzar la meta, que es Cristo, por supuesto. Y llega al capítulo 4, que es el último capítulo de la carta, en donde da recomendaciones generales de sabernos muy alegres en el Señor, de sabernos personas que estamos constante y permanentemente agradeciéndole a Dios porque Él ha entrado en nuestra vida, porque Él ahora forma parte de nuestra vida. Pero para muchos creyentes, que Cristo esté en su vida a veces significa que no haya dificultades ni adversidades, y para muchas personas en evangelios muy falsos significa que todo lo que venga a mi vida está resuelto desde el punto de vista de Cristo. Y eso no es así. El mismo Pablo está escribiendo desde la cárcel, está preso. Y cuando él agrega esto, que es de verdadera inspiración, hermosísima, lo que está diciendo es que todo lo puede en Cristo, pero ¿qué es todo? Entonces me devuelvo al versículo número 10, que dice: estoy muy contento al ver que de nuevo ustedes se preocupan por mi bienestar. La gente de Filipo estaba atendiendo algunas necesidades de Pablo, seguramente estaban llevando cosas, los recursos materiales que se requieren en una cárcel, el alimento, etcétera, etcétera. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no habían tenido oportunidad de demostrármelo. Es decir, él sabe y sabía que la gente de esta iglesia de Filipos, se estaba preocupando por él, pero no había habido chance de tener como una cercanía real de preocupación y de demostración. No digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Y aquí viene una descripción del centro de lo que se trata el versículo que quiero tratar. Yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo lo puedo es todas las circunstancias, todas las situaciones se pueden ahora mirar desde la perspectiva de Cristo. Este momento en pareja y en familia es para eso, para que estemos constante y permanentemente pidiendo cómo ver esta situación desde Cristo. Y creo detectar tres cosas que son muy importantes para que nuestra vida de pareja pueda ser un poco más fácil. La primera es que diariamente vamos a tener algunas fricciones, la cercanía humana constante, tan cerca que estamos, a veces produce fricciones, a veces produce que no estemos como de buen ánimo, a veces produce el deseo de estar solos, etcétera, etcétera. Y en pareja en particular se vuelve muy importante que aprendamos
a entender que aún teniendo dificultades, discusiones, molestias, y voy a decir la palabra horrible así, peleas, aún haciendo eso, aún teniendo eso, nos tenemos que poner a pensar algo muy serio, y es que inmediatamente, para que Cristo esté en nosotros, para que Cristo nos fortalezca en ese aspecto, tenemos que pedir perdón. O sea, hoy más que nunca el recurso del perdón es muy importante, porque eso va a aligerar la comunicación, va a hacer que se profundice la relación, va a hacer que las cosas sean más sencillas, más soportables, más llevaderas. Entonces, un primer aspecto es el perdón, y sabemos que el perdón es un elemento que viene de Dios. El perdón viene del amor de Dios, forma parte de la justicia de Dios. Y ese perdón es un recurso al cual podemos apelar. No es fácil, no es sencillo, pero es muy efectivo y nos ayuda mucho en situaciones como las que estamos viviendo. Desde otro punto de vista, el segundo factor que me parece muy importante tener en cuenta acá es lograr comprender que además del perdón y además de estar juntos, es también una oportunidad para estar. Aquí tuve otro bache de transmisión, pero retomo. Les decía que no solamente vivimos con otros muy cercanos, sino que es una buena oportunidad para estar dentro de nosotros, con nosotros mismos, entrando al interior nuestro. Este es un momento que yo he estado analizando muy, muy intensamente, y creo que es un momento en que Dios pone en reposo al mundo y pone su reposo en el mundo. Si ustedes se acuerdan, alguna vez hablamos sobre el reposo. Pone en Shabbat al mundo, en quietud. Y esta quietud es lo que debemos aprovechar para poder entender cuál es la obra de Dios en mí y qué es lo que necesito que todavía Él trabaje. Esa humildad de llevar a Dios nuestra propia vida, nuestro ego, forma parte de pedirle a Cristo que esté en nosotros para que podamos con toda la situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, puedo vivir con otros, puedo vivir conmigo mismo, aún sabiendo que muchas de mis cosas, muchos de mis formas de ser, de pensar, de sentir, de hablar, de mirar, no es todavía algo que se haya purificado y que tenga la noción que Cristo quiere aceptar. O sea que todo este tiempo es un tiempo de oración en realidad, pero no de oración simplemente de estar en un rincón leyendo la Biblia, sino de oración en la vida diaria. Hace muchos siglos, un monje fabuloso, que es hoy santo de la Iglesia Católica, llamado Benito, San Benito, se inventó los monasterios, que eran sitios de trabajo, eran sitios de oración. Pero él agregó algo muy hermoso en las reglas de San Benito, que es un libro que si pueden alguna vez leerlo, léanlo, porque tiene mucho que ver con cómo tratarnos y tratar al otro. Él agregó cosas y frases fabulosas como que, por ejemplo, trabajar es orar. O sea que no solamente oramos cuando estamos hablando con el Señor, sino cuando estamos haciendo cosas que son agradables para el Señor. Por eso yo tengo que estar conmigo mismo sabiendo si esto es agradable para el Señor, si es agradable que yo tenga estos pensamientos, si es agradable que yo tenga esta inquietud, si es agradable que yo esté nervioso por la situación. Porque Él nos insistió, y a través de su palabra nos lo ha dicho permanentemente, nos insistió que no tuviéramos miedo, que Él estaba con nosotros. Es más, que dejaba entre nosotros y al acceso de nosotros a su Espíritu, el Espíritu de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios es como el sitio donde podemos poner todo el amor, todo el esfuerzo de amar al otro, todo el esfuerzo de amarnos, porque en ese Espíritu de Dios está el amor de Dios para nosotros. Y eso es lo que necesitamos, un entendimiento que sobrepase toda esta forma de ver las cosas, una paz que sea tranquilizadora para otros. Y ese es el segundo aspecto que quisiera añadir en pareja. Nos fortalecemos en eso, o sea, pedimos por el otro, pedimos para que el otro pueda también estar en paz y pueda
tener su propio encuentro con Dios, llevar, lo voy a decir así de esta manera, pero quiero que me lo entiendan, llevar su miseria a Dios. Cuando digo su miseria es para que haya misericordia de Dios sobre esa miseria. Miseria es el faltante, lo que todavía no tengo, lo que todavía no soy. A veces mi miseria es mi ignorancia de Dios o mi desconocimiento de Dios. Y voy a entender que también mi miseria puede ser el desconocimiento de mi pareja. No lo conozco, no la conozco, no sé quién es. No sabía que tenía a esta persona a mi lado. Y estas situaciones son las que nos permiten sacar lo mejor o lo peor, como dicen por allí. Es decir, nos permiten vernos en la realidad total. No hay manera de vivirlo. Así que este es un reposo muy importante que Dios nos regala para poder estar construyendo una mejor relación de pareja y por tanto una mejor relación de familia. Y un tercer aspecto que me parece muy importante para agregar en una situación así es el hecho de poder lograr entender que la verdadera fortaleza en Dios, que claro que es Cristo, es recordar qué fue lo que hizo Cristo por nosotros. Entonces aquí viene algo que me parece fundamental. Cristo se despojó de su naturaleza y de su esencia divina pura, absoluta, y entró en la esencia humana. Y al entrar en la esencia humana, compartiendo su naturaleza divina, que ahora es compartida, no es solamente allá en el cielo, logró vivir como un humano, logró comprender y entender cómo es este paseo. ¿Qué significa ser una persona, vivir en estas miserias, vivir en estos apretones, vivir en estas afugias, vivir en estos afanes? Y al entenderlo, logra llevarlo al Padre para que el Padre pueda perdonarnos. A mí siempre la frase de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, yo la puedo traducir, siempre la veo como una traducción especial, es Padre, perdónalos por vivir. No han entendido qué es lo que tú quieres para ellos, cuál es el plan que tú tienes para ellos. No lo logran entender con facilidad. Entonces un tercer elemento es lograr comprender que la verdadera fortaleza es esta de Cristo. Jesús se hace hombre, muere por nosotros, muere de manera espantosa, sufre dolores causados por los hombres y mujeres de su época y muere por todos nosotros, por el dolor presente, futuro, por el pasado, por el pecado que es la maldad del hombre, pero que además es el dolor de Dios, que le causa dolor a Dios. Muere por todo eso y logra hacer algo poderoso, y ahí está su fortaleza. No se queja, no pide que no dice porque a mí, no renuncia a su dolor, sino que en medio de ese dolor acepta vivir como un modelo de cómo es que podemos lograr vivir en comunión con el Padre y con Dios. Pues situaciones así nos ponen a pensar muy seriamente. Si soy un quejumbroso, si soy un murmurador, si soy alguien que vive constantemente viendo lo malo, si soy muy crítico con los demás, y todo eso es lo que ahora necesito que Cristo ame y me dé su fortaleza, me quite eso de la relación con otra persona. Porque estando tan próximos, estando tan cercanos, es cuando vamos a conocer a la otra persona y quizás vamos a estar viendo de esa otra persona sus defectos. Y entonces, cuando estamos tan cerca, los defectos se pueden volver gigantescos. O estamos viendo lo que le hace falta. O estamos viendo que su forma de lavar los vasos no es la que yo tengo, o su forma de asear la casa no es la que a mí me parece, o su forma de vivir el día no es como yo quiero. Y entonces vamos a tener que tener más que tolerancia y paciencia, es aceptar ese dolor que parece pequeño, pero que en muchos días se puede volver en una gran tempestad, y lograr que eso sea transformado ahora por Cristo, para que yo todo lo pueda en Cristo. Cristo asume mis dolores, Cristo asume mis pequeñeces, Cristo asume mis miserias, Cristo asume mi pecado y me fortalece en Él. Por eso necesito entonces vivir de esa manera.
O sea, 3 elementos centrales que nos ayudan muchísimo a comprender que esta situación no es una situación cualquiera, normal, no es cómoda. Mucha gente dice que hay que acomodarse a la situación. No nos logramos acomodar tan fácil. Empezaremos a entenderla en un tiempo, pero sobre todo debemos comprender que de este dolor presente, dolores chiquitos, dolores grandes, dolores medianos, de todo esto saldrá la fortaleza de mi pareja, de mi vida de pareja, y saldrá la fortaleza de mi casa. Y entonces ahí sí podremos traer la otra frase que nos sirve tanto a los cristianos y que la pegamos en todas partes por ahí en las casas. Y entonces podremos repetir con Josué que yo y mi casa serviremos al Señor. Porque no es solamente el servicio hacia afuera, sino el servicio hacia adentro, el servicio entre nosotros. Yo y mi casa te amamos, Señor, porque nos amamos en tu nombre, porque eres tú el que nos fortalece. Y sobre todo, eres tú el que nos permite vivir situaciones tan difíciles, situaciones tan complejas como las que estamos viviendo en este momento. Y por último, quisiera añadir lo siguiente, y es que quizás es el tiempo en que como iglesia debamos ser más expresivos, mostrar más a Dios. Quizás es el tiempo en que tengamos que ser iglesias pequeñas en casa, orando unos por otros, animándonos y animando a aquellos que de pronto caen en desánimo, pidiéndole a Cristo que sea parte central de nuestra casa de una manera muy real y apoyándonos. Porque el mundo necesita hoy ver mucha luz. El mundo está perdido y acaba de entender que ni la ciencia ni el dinero pueden resolver un tema como el del coronavirus. Y resulta hasta paradójico pensar que algo tan microscópico, tan pequeño, ponga en jaque al mundo, a las grandes potencias, a las pequeñas potencias, a los ricos, a los pobres. Este no es un problema para mirarlo desde esa perspectiva. Es un problema donde cada día más necesitamos de la vida espiritual. Cada día más necesitamos mostrar que es posible vivir un matrimonio, una vida de pareja agradable, no sin tropiezos, agradable, presentable, ofrenda viva para el Señor Jesucristo. Este es el tiempo de hacerlo. Quizás nunca como antes la iglesia se vuelve tan importante para mostrarse ante el mundo. Y quizás nunca como antes vamos a poder servir a otros. Yo quiero llamar la atención que entre nosotros hay gente de pronto pasando hambre, hay gente de pronto pasando necesidad extrema. A veces pensamos solo en nosotros y pensamos que mi dolor es el único que existe, pero hay dolores que necesitan al Señor Cristo para que yo pueda compensar ese dolor, llevar su luz a otros, y que entonces, ahí sí, el versículo que quise hoy analizar, el de Filipenses, el número 4, del capítulo número 4, perdón, al que es el número, disculpen aquí yo interrumpo algo, al que es el número 13, Hola, primo. al que es el número 13, este versículo es el central, es el más importante, porque es el que nos indica algo fabuloso. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo, pero no es un poder de magia. Esto no es Harry Potter, esto no es magia de Disney, es el sentido real de la fe que me fortalece porque no me quejo, porque no murmuro, porque ando tratando de buscar ayuda, ser ayuda para otros, servir a otras personas, porque he entendido que la proximidad en familia no es fácil, porque he entendido que este es el momento de ser valientes y fuertes en Cristo que nos fortalece, porque he comprendido además que la vida que hoy tenemos es la vida que el Señor diseñó para nosotros, y porque hoy se vuelve nunca como antes muy importante la vida de iglesia. Ese era el mensaje que tenía hoy para ustedes. Les quiero dar las gracias. Qué rico poderlos ver por acá. Ya, bueno, verlos es un decir, pero saber que están allí, presentes. Y quiero orar por todos ustedes, si me lo permiten. Padre amado, te damos muchas gracias. Te damos gracias porque eres Dios de todos.
porque en este momento el mundo tiene noción de que hay un Dios, hay un ser superior que está guiando el destino del mundo, porque hay un ser superior que nos fortalece, porque hay un modelo fabuloso que es Jesucristo, que nos ayuda a vivir de una manera distinta esta situación. No queremos evadirla, no queremos esconderla, no queremos decir que es fácil. Queremos es vivirla como la vivió Pablo en su prisión, en su propio confinamiento. Lo que deseamos es que Cristo me dé su poder de amor, su poder de saberse víctima inocente para mí, para perdón de pecado, para perdón de falta. Yo quiero que me dé ese poder, ese amor, esa misericordia para con otros. Pido, Señor Dios, que en este día todas las parejas de esta hermosa iglesia puedan tener una vivencia real, en esta semana, real, constante y permanente, de que tú, Señor, estás con nosotros. Y te pido para que nos preocupemos, para acallar el hambre y el dolor serio de otros que quizás no hemos contemplado en esta situación. Ayúdanos a ser sensibles a eso y que tu Espíritu more con nosotros, viva con nosotros, para que logremos entonces tener la noción de que tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, pero no solamente como principio y fin del mundo, sino realmente como principio y fin de nuestra propia vida. Gracias, Dios, y gracias a todos ustedes, y que estén muy bien, y nos vemos en una próxima. Chao, chao, chao y gracias.